Bien, jóvenes, buenas noches. Están siendo grabados. Ahora Microsoft es dueño de todos sus derechos. No pueden cobrar por ganar dinero con este video, así que ni modo. Tenía que informarles, tenía que informarles que están siendo grabados. Les comentaba entonces que de la presentación de movimiento circular uniforme, a mí me interesa este resultado, que cuando un objeto se mueve en una trayectoria circular, aparece una aceleración radial. Esta aceleración va siempre hacia el centro de la circunferencia. Siempre va hacia el centro y va en la dirección del radio. Ese es el resultado principal que yo necesito que ustedes recuerden. Eso en cuanto a movimiento circular uniforme. ¿Cómo se llama? Es uniforme, esta velocidad no va a cambiar. De manera que el objeto siempre se va a mantener en la misma trayectoria. Ustedes pueden pensar en un satélite, pueden pensar en un disco duro de los tradicionales que está rotando. Pueden pensar incluso en las hélices de un avión, en algunas órbitas planetarias. Ese tipo de movimientos circulares, una carrera de NASCAR incluso, aunque ahí sí hay aceleración, ¿verdad? Entra diferente, pero bueno, un movimiento circular, en el movimiento circular aparece esta aceleración radial o centrípeta. Y aquí, entonces para la dinámica circular, usted lo que va a tener es que la suma de las fuerzas en alguna de las direcciones va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Para los ejercicios que usualmente hacemos es la suma de fuerzas en X, usualmente va a ser igual a la masa por la aceleración radial. Y cuando aplica las leyes de Newton, en el caso del movimiento circular, sí, se sigue cumpliendo que la aceleración radial es la velocidad lineal al cuadrado dividido el radio, pues, del movimiento. Entonces, ¿en qué dirección, actúa? Vamos a ver. Sí, pregunta conceptual. La aceleración va hacia el centro. Sí, la aceleración va hacia el centro. Aquí, hacia el centro, puedes ir a la fuerza centrípeta. Esta fuerza centrífuga no existe la fuerza centrífuga. Eliminen eso de su vocabulario, esa fuerza no existe, no debe aparecer y no debe ser incluida en ningún análisis. Lo que pasa cuando Dios mío. Lo que ocurre es que cuando usted entra en una trayectoria circular, usted tiende a irse, si la curva es, por ejemplo, hacia la derecha, su cuerpo tiende a irse hacia la izquierda, pero es por la misma inercia. No es que hay una fuerza, no es que hay una fuerza, ¿cómo se llama? No es que hay una fuerza llevándolo a usted hacia afuera de la trayectoria circular, no. Entonces, trate de eliminar de su vocabulario la palabra de fuerza centrífuga. Eso no existe. Eso no existe. Y vamos a ver que cuando aplicamos las leyes de Newton para un objeto que está en movimiento circular, en ningún momento dibujamos nosotros la fuerza centrífuga. Bien, dicho eso, y con esos dos resultados, sabiendo que la sumatoria de fuerzas será igual a la masa por la aceleración radial, vamos a saltar y vamos a empezar a resolver problemas. Bien, estaba notando ahora que la numeración en este libro es diferente. Me conseguí el libro en físico. La numeración en este libro es diferente
a la del libro en físico, así que hemos estado haciendo otros problemas diferentes a los recomendados. Bien, vamos a empezar entonces con los ejercicios de movimiento circular uniforme. Vamos a empezar entonces con el ejercicio que yo lo tengo por 3.25, pero aquí en el libro digital aparece como 3.29. Ay, no, qué terrible, ¿va? Solo permítanme. Vamos a... aquí. Sí, sí, no, eso tiene que ser, eso está para escribirse en los libros de historia. Cómo sobrevivir a este periodo intensivo. Bien, vamos a hacer este ejercicio del 3.29. Dice, la Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y gira sobre su eje en 24 horas. Inciso A, ¿qué aceleración radial tiene un objeto en el ecuador? De su respuesta en metros sobre segundo cuadrado y como fracción de la gravedad. Inciso B, si la aceleración radial en el ecuador fuera mayor que g, los objetos saldrían volando hacia el espacio. Veremos por qué en el capítulo 5. Bueno, eso ahora sí, justo ahora. ¿Cuál tendría que ser el periodo de rotación para que esto ocurriera? Entonces, bueno, vamos con ese problema. Aquí en el libro dice que es el 3.29, pero aquí en el libro dice que es en el 3.20, que es el 3.29, pero en realidad en los sugeridos este es el 3.25. Vamos a ver, es el 3.25. Entonces, vamos a escribir eso. Este es el problema 3.25 de los sugeridos. Pero en el libro aparece como 3.29. Qué terrible. Pero bueno, ya la clase está terminando, así que ya lo peor ya pasó. Bien, entonces la Tierra dice que está rotando sobre su propio eje. Y si usted quisiera analizar la Tierra como planeta, entonces usted tendría que analizarla con capítulo 9 y 10. Pero el ejercicio habla de una persona que está sobre el ecuador. Y entonces la persona vista desde arriba que está sobre el ecuador, en realidad está haciendo un movimiento circular. Sí, está haciendo un movimiento circular que, o sea, no es rotacional. Nosotros no estamos viendo, no estamos haciendo movimiento rotacional, sino movimiento circular. Ok. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Aquí dice que tengo mala señal. ¿Me escuchan bien? Ah, ok, bueno. Excelente. Entonces, el planeta como tal está rotando, pero si nosotros analizamos a la persona, y esa es la pregunta del ejercicio, está en movimiento circular. Está en movimiento circular. Veamos, bueno, vamos a ver qué más decía el problema. Ok, el problema dice que la Tierra gira
sobre su propio eje cada 24 horas, está bien. Y el radio es 6.380 kilómetros. Ok. R es igual a 6.380 kilómetros. Y gira sobre su eje. Cada 24 horas. Y nosotros tenemos que encontrar la aceleración radial. Bien, yo sé que la aceleración radial es igual a la velocidad lineal elevado al cuadrado sobre r. Pero yo no sé cuánto vale la velocidad lineal. Pero yo sé que esta personita que esté parada aquí va a completar una vuelta completa en 24 horas. De manera que la velocidad será una vuelta completa que sería 2pi radianes sobre el tiempo que serían las 24 horas. Y para que fuera, esto sería, esto es lo que más tarde ustedes conocieron como omega. Y para que sea la velocidad lineal, esto lo vamos a multiplicar por r. Que aquí en el movimiento circular uniforme, pues era como decir que la velocidad es igual a la distancia dividida el tiempo. La distancia que recorre en 24 horas es 2πr, que es la longitud de la circunferencia, 2πr, dividido el tiempo. Y entonces la velocidad sería, sería 2pi por 6.380 por 10 a la 3 metros, porque estaba en kilómetros, dividido 24 horas, pero esto tiene que estar en segundos, así que sería 24 por 3.600. Esto ya quedaría en segundos. Podemos hacer la conversión aparte, mejor la vamos a hacer aparte. No queremos errores de este tipo otra vez en estos exámenes. Permítanme. Vamos a hacerlo acá. Entonces tenemos que 24 horas por una hora que tiene 3.600 segundos. Y entonces 24 por 3.600 es 86.400 segundos. Ahora sí. 86.400 segundos. Y entonces a usted la velocidad le va a quedar al hacer todo esto, ya redondeado todo, 466 punto algo, 467. Lo dejé como 467 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que llevamos, bueno, que llevaría alguien que esté en el Ecuador. La velocidad, sí, que llevaría a esta persona, pues, es bastante alta. Pero veamos nosotros entonces cómo queda la aceleración. La aceleración entonces será esta velocidad al cuadrado dividido r. Sería entonces 467 al cuadrado dividido 6.380 por 10 a la 3.
Y esto nos va a quedar 0.034 metros sobre segundo cuadrado. Esa sería la aceleración que nosotros percibimos debido al movimiento rotacional de la Tierra. Esto debido al movimiento rotacional. Una aceleración de 0.034 metros sobre segundo cuadrado. Pues es nada. Aquí dice que también lo expresemos como fracción de g. Para expresarlo como fracción de g, lo que hago es, bueno, divido ese valor entre g y obtengo entonces que la aceleración radial sería igual a 0.00, porque ya he dividido g, o para hacerlo más claro. Vamos a hacerlo acá. 0.034 dividido 9.8 es igual a 0.0034 aproximadamente. .0035 en realidad, si lo redondeáramos. Porque va un 6 ahí después. Entonces, yo puedo decir que la aceleración radial es igual a 0.0035 veces g. Así que esta sería la otra forma en la que podemos escribir esta aceleración radial como una fracción de g. Entonces la aceleración que nosotros percibimos es 0.0035 veces la aceleración gravitacional. Esto es prácticamente nada. Esto es nada. Y nosotros no percibimos esta aceleración radial gracias a que la Tierra, al radio de la Tierra, al tamaño de la Tierra. Es debido a eso que nosotros no percibimos esa aceleración radial. Falta el inciso B. El inciso B dice: si la aceleración radial en el ecuador fuera mayor que la gravedad, los objetos saldrían volando hacia el espacio. Claro, recuerden que la gravedad nos mantiene en el suelo, ¿verdad? Pero si esta aceleración radial fuera mayor que la gravedad, entonces ahí sí, por la inercia, sí saldríamos volando hacia el espacio. ¿Cuál tendría que ser el periodo de rotación para que esto sucediera? ¿Cuál tendría que ser el periodo de rotación para que esto sucediera? Bien, entonces, ahora lo que nos están pidiendo es, ok, ahora lo que nos están diciendo es lo siguiente. Usted tiene una aceleración radial que como mínimo es igual a la gravedad. Determine el periodo de rotación. El periodo de rotación sería esta t, este tiempo que tengo yo aquí en la ecuación. Entonces, en el inciso B, a nosotros nos van a pedir t,
La T mayúscula es la forma en la que escribimos nosotros el periodo de rotación, asumiendo que la aceleración radial es igual a los 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces partimos de acá. V cuadrado es igual a R por la aceleración radial, de manera que la velocidad es R por la aceleración radial. Esto no es otra cosa que R por G. R, el radio de la Tierra, recuerden, el radio de la Tierra. Y estamos encontrando la nueva velocidad con la que estamos moviéndonos. La nueva velocidad para así determinar el periodo el tiempo que tomaría dar una vuelta. Es decir, cuánto tendría que tardar la rotación de la Tierra para que nosotros saliéramos volando. Esto entonces será 6.380 por 10 a la 3 por 9.8. Y esto nos va a quedar 7.911 metros sobre segundo. Ahora que tenemos esa velocidad, esta rapidez, bueno, decimos el periodo de rotación lo vamos a despejar de acá. Este T mayúscula, de nuevo, recuerden que era el tiempo. Ahora lo pongo como T mayúscula porque ya no es un tiempo cualquiera, sino es el periodo, el tiempo que le toma a la Tierra completar una vuelta sobre su propio eje, al rotar sobre su propio eje. Entonces, al resolver esto, obtenemos que si la rotación se completara en 1.4 horas, todos saldríamos volando. Es decir, si los días solo duraran 1.4 horas, ya no viviera nadie aquí en la Tierra porque ya habríamos salido volando todos. Al menos en el Ecuador. Pero, si en el Ecuador, que el radio es mayor, salen volando en otras latitudes, en otros lugares del mundo, que el radio viene siendo menor, pues experimentarían una aceleración mayor, así que sí, saldríamos volando todos. Bien, este es el ejercicio 325, 329 del libro digital. Casi todos estos problemas de capítulo 3 se van a resolver con estas dos ecuaciones. ¿Sí? Esas dos ecuaciones son clave para todos los problemas. Hagamos otra entonces. Vamos a ver. Este está bueno, sí. Sería el 330, el problema 330.
Un modelo de rotor de helicóptero tiene 4 aspas, cada una de 3.4 metros de longitud desde el eje central hasta la punta. El modelo se gira en un túnel de viento a 550 revoluciones por minuto. ¿Qué rapidez lineal tiene la punta del aspa en metros sobre segundo? ¿Qué aceleración radial tiene la punta del aspa expresada como un múltiplo de la aceleración debido a la gravedad? Es decir, g. Ok, es eso. Es eso. Entonces, para nosotros este es el problema 326. En realidad es el 3.330, perdón, del libro. Y entonces solo sabemos que las aspas están rotando. Bueno, conocemos el radio, las aspas miden 3.4 metros de longitud desde el eje hasta el extremo. Y está rotando a 550 revoluciones por minuto. Ya ustedes, como estuvieron en el tercer parcial, saben que esto es omega, ¿sí? Y entonces vamos a convertir estas revoluciones por minuto a radianes por segundo. Ya, pues esto lo saben ustedes. 2 pi radianes hacen una revolución. Y un minuto tiene 60 segundos. De manera que esto será 57.6 radianes por segundo. Y entonces la velocidad en el extremo de una de estas aspas será 57.6 veces R, 57.6 por 3.4. Esto nos dará entonces 195.8 metros sobre segundo. Ok, una vez entonces que ya tenemos esta velocidad, obtenemos la aceleración radial como v cuadrado sobre r. Esto sería entonces 195.8 al cuadrado sobre 3.4 y esto entonces nos dará 11.277 metros sobre segundo cuadrado, pero hay que escribirlo en términos de la gravedad. Como hay que escribirlo en términos de la gravedad, entonces dividimos 11.277 entre 9.8, eso nos da 1150, 1151. 1151 veces la gravedad.
Y entonces aquí escribimos ya la aceleración en términos de la gravedad. Y vea la diferencia, ¿verdad? Nosotros estamos en el planeta Tierra, un radio grande, y tenemos una aceleración radial de 0.034, 0.0035 veces la gravedad. En cambio, en un aspa de un motor, que el radio es pequeño, 3.4 metros, que no es tan pequeño tampoco, ¿verdad? Son 3.4 metros. Tenemos una aceleración de 1151 veces la gravedad. Entonces, note eso. Note eso. Que el radio del movimiento influye pues en la aceleración radial que experimenta. Vamos entonces, vamos a dejar eso, este tema hasta acá. Vamos a ir entonces al capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a analizar entonces la dinámica del movimiento circular. Aquí vamos a colocar ya las fuerzas. Ya vamos, a tomar en cuenta la fuerza. Si pueden, revisen este problema del bloque. Está bien interesante. El 5114, revísenlo por favor. Yo voy a hacer otros diferentes, no más fáciles. Bueno, sí, más fáciles. Ustedes revisen ese. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces. Vamos a hacer entonces el 45. El 45 y el 46. Ok. Vamos a hacer los problemas 45 y 46, que en este libro de texto serían el 51 y el 52. 51 y 52. El 51 dice: en una autopista, un automóvil de 1.125 kilogramos y una camioneta de 2.250 se acercan a una curva que tiene un radio de 225 metros. ¿Con qué ángulo el ingeniero responsable debería peraltar esta curva, de modo que los vehículos viajen a 65 millas por hora? Puedan tomarla con seguridad sin que importe el estado o la condición de sus neumáticos. Luego preguntan, ¿un camión pesado debería ir más lento que un auto más ligero? Cuando el auto y la camioneta toman la curva a 65 millas por hora, encuentre la fuerza normal sobre cada uno debido a la superficie de la autopista. Para que se hagan una idea, 65 millas por hora son alrededor de 105, 104 kilómetros por hora. Sí, se suma. He sumado lo anterior porque todavía nos falta evaluar la parte de
movimiento circular. Ok, entonces, aquí da la impresión que un camión pesado debería ir más lento que un auto más ligero, porque bueno, el camión al ser muy pesado, llevar una masa mayor y bueno, quizá debería tomar la curva más despacio. A primera vista da la impresión de que así debería ser, pero bueno, vamos a demostrar con las leyes de Newton cómo es que realmente esto funciona. El peralte no es otra cosa que venir y... Vamos a ponerlo acá, permítanme. El peralte no es otra cosa que inclinar un poco la curva, y al inclinarla un poco, usted puede tomar esa curva más rápido. En principio, o bueno, dependiendo, aquí los de ingeniería civil son los que mandan. Usted debe saber a qué rapidez quiere usted que se tome esa curva para que no haya accidentes. O usted predecir a qué velocidad se va a tomar esa curva y entonces usted diseña para prevenir accidentes. Y si ustedes se fijan en los límites de velocidad de Honduras, 60 perdón, 80 en carreteras, nadie camina 80, nadie corre, nadie maneja 80 kilómetros. Bueno, sí, hay límites. A 80 kilómetros por hora en carreteras y en el anillo periférico también a 80 kilómetros por hora. Y en bulevares parece que se maneja a 60 kilómetros por hora el límite de velocidad. Casi nadie, y menos por la noche, maneja a esas velocidades. Entonces el ingeniero tiene que haber previsto esto. Si la curva fue diseñada para tomarse a 80 kilómetros por hora, usted el límite de velocidad póngalo en 60. Porque así, aunque haya alguien violando la ley, dice, bueno, el límite está en 60, yo voy a 80, voy bastante arriba. Pero entonces ya el ingeniero pensó que iba a haber alguien que manejara a esa velocidad y ya diseñó la curva de manera segura. Sí, sí, sí. Sí, bueno, no puedo contar las historias porque estoy grabando, tenemos que avanzar. No quiero que me desmoneticen más. Pero sí, cumplan siempre con los límites de velocidad, eh, respeten la ley. Ay, no. Realmente hay unos límites de velocidad aquí bastante ridículos. Son tan ridículos que la gente, por los ridículos que son, nadie los cumple y entonces el límite pierde esa, ¿cómo se llama? Pierde esa capacidad de indicarle a usted un comportamiento adecuado. Ponen unas velocidades demasiado bajas que si usted maneja, que si usted manejara a esa velocidad, pues tardaría quizás el doble o el triple del tiempo en llegar a su destino. Entonces, lo que se provoca al poner límites muy bajos es que nadie los respete. Dicen. Bien, ahora ahora en esa recta de Comayagua hay unas partes donde ya se colocan con el medidor de velocidad y cuando yo paso usualmente siempre tienen unos 4 o 5 autos parados por ahí. Es interesante. Bien, este es el 545 de los sugeridos, pero en el libro de texto es el 551.
Ah, también por Zambrano es buen lugar. Es buen lugar. Bien, entonces, ¿de qué se trata el peralte en estas curvas? Aquí es como que vamos a tener una vista trasera del auto. Tenemos una vista trasera del automóvil. Y entonces el peralte es un cierto ángulo de inclinación que se le da a la curva para que el automóvil pueda entrar a una velocidad mayor en esa curva sin peligro, sin problemas. Entonces, voy a hacerlo aquí. El peso no se ve afectado por el peralte de la curva, pero sí la normal. Recuerden que la normal va a 90 grados de la superficie. Y entonces, a ver, va a 90 grados de la superficie. De manera que, pues esta sí es afectada por el peralte. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí, bueno, usted tiene aquí entonces el automóvil, esto es el peso, esto es la normal, y el ángulo al que aparecerá la normal es el ángulo al que se levante a la carretera. El ángulo el ángulo de peralte será el ángulo que está, el ángulo que tendrá la normal con respecto a la vertical. Y esto, bueno, sale porque este ángulo es teta. Sale porque este ángulo es alterno interno con el de este triángulo de abajo. Por ahí es que sale que el ángulo de peralte es el mismo ángulo que tendrá la normal con respecto a la vertical. Por la propiedad de ángulos alternos internos. Entonces la normal tendrá componente X y tendrá componente Y. Nuestro trabajo aquí es, nuestro trabajo aquí es encontrar cuánto vale ese ángulo. Nuestro trabajo aquí es encontrar cuánto vale ese ángulo. Y bueno, para ello tenemos que utilizar las leyes de Newton. La suma de fuerzas en X debe ser igual a la masa por la aceleración radial. Recuerden, la aceleración siempre va hacia el centro de la trayectoria circular. Es decir, si el automóvil está aquí, la aceleración radial va en esa dirección y por lo tanto, vamos a decir, es positiva. Entonces aquí tenemos que las fuerzas en X serían, como no importa el estado como no importa el estado de los neumáticos, no tiene que importar el estado de los neumáticos, pues no hay una fricción. Entonces la única fuerza que aparece es la componente X de la fuerza normal.
Y entonces yo tengo que la componente X de la fuerza normal es igual a la masa por la aceleración radial. Para saber yo cuánto vale la normal, voy a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Como en Y el automóvil no está acelerando, entonces es igual a 0. En Y tenemos la componente vertical de la normal menos el peso del automóvil o de la camioneta, cualquiera de los dos. Es el mismo análisis, si fuera la camioneta o el automóvil, es el mismo análisis, lo único que cuando evaluamos los números, pues ahí la masa es diferente para cada uno. Entonces yo aquí obtengo que la normal es igual al peso dividido el coseno de teta. Yo esto lo voy a sustituir, aquí arriba. Y voy a obtener que el peso sobre el coseno del ángulo multiplicado por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración radial. Si ustedes se fijan aquí, las masas se cancelan. Y este es un resultado importante porque quiere decir, y bueno, y seno sobre coseno es tangente. Este es un resultado importante porque quiere decir que el ángulo que yo escoja o el ángulo que yo obtenga, que yo necesite para que ellos puedan agarrar la curva a 65 millas por hora, no depende de la masa del vehículo. Esto es importante, si no, pues para construir una carretera usted tendría que imaginarse qué tipo de vehículo va a transitar por ahí. Nadie hace eso en la realidad. Usted no anda pensando, no, por aquí va a transitar una rastra, o por aquí va a transitar el camión de la leche, o el de la basura, o por aquí va a transitar, no sé, alguien en un turismo. Nadie se pregunta eso. Y está justificado porque el ángulo que se le va a dar a la curva no tiene que ver con la masa del vehículo que lo transita. Bueno, pero ojo, si tiene todo que ver con la velocidad a la que lo va a transitar. Ahí eso sí. Entonces por eso le colocan a usted el límite de velocidad. V cuadrado sobre R. Entonces el ángulo tiene que ver con la velocidad a la que usted quiere que sea transitado. Con la velocidad a la que usted quiere que sea transitado y también con el radio de esa curvatura. Entonces, tiene que ver con esas dos cantidades. Vamos a sustituir entonces. El ángulo sería la tangente inversa de la velocidad al cuadrado, serían las 165 millas, que eran aproximadamente, bueno, lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer. No quiero más caídos acá. No quiero más caídos por conversiones. 65 millas por hora
por 1609, perdón, sí, por una milla que tiene 1609 metros por una hora que tiene 3600 segundos. Y entonces esto es igual a, vamos a ver, 65 por 1609 dividido 3600. 29.05 metros sobre segundos, aproximadamente 29 metros sobre segundos. A ver, 29.1, perdón. 29.1 metros sobre segundo. A ver, no hay nada más que convertir por acá, no. Ok, entonces ahora sí, bueno, el radio era 225 metros. Eso ya estaba en las unidades correctas. Entonces ahora sí, por acá. Tendríamos la tangente inversa de 29.1 al cuadrado dividido 9.8 multiplicado por 225 para obtener un ángulo de, vamos a ver, aproximadamente 21 grados. Aproximadamente 21 grados. Entonces usted le da esa inclinación, que es pequeña, para hacerse una idea. Para hacerse una idea, 21 grados sería esta inclinación. Para hacerse una idea, estos de acá son 21 grados. Es una inclinación relativamente pequeña. Y con esa inclinación ya usted puede, ya sea que vaya en un camión o que vaya en un turismo, entrar a 65 millas por hora a esa curva. Y no hay ningún problema. Entonces, ese sería el análisis. En este caso, la suma de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración radial. Se sigue cumpliendo que la aceleración radial es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Uy, a ver. Eso se sigue cumpliendo. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B nos pide calcular la normal. Nos pide calcular la normal para el camión y para el automóvil. Entonces ya nosotros habíamos encontrado que la normal era el peso sobre el coseno del ángulo. De manera que la normal para el automóvil sería vamos a ver cuál era la masa del automóvil. 1125. Sería 1125 por 9.8 dividido coseno de 21 grados. Esto le va a dar aproximadamente 11.809 newtons. Esa sería la normal, la fuerza normal del automóvil. Veamos ahora la de la camioneta. Sería 2.250, que es la masa de la camioneta, por 9.8 dividido entre el coseno de 21. Grados. Y acá nos da 23.618 newtons.
Entonces, esta sería la fuerza normal sobre la camioneta, que era el inciso B de este problema. Y bueno, así sería. A ver. Vamos a hacer el siguiente, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer este. Dice, un columpio gigante de una feria local consiste en un eje vertical central con varios brazos horizontales unidos a su extremo superior. Cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable. Suspendido de un cable de 5 metros, sujeto al brazo en un punto a 3 metros del eje central. Calcule el tiempo de una revolución del columpio si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Inciso B. El ángulo depende del peso del pasajero para una rapidez de giro dada. Ok, este ya se ve un poco más... Se ve un poco más complicado, ¿verdad? Este sí ya se mira más poderoso. Entonces vamos a hacer los respectivos dibujos. Este es el problema, vamos a ver, 552. Problema 552. Ok, este es el 546. Sí, este se mira ya, este problema está más extremo, pero solo es el enunciado que es largo. Ahí. Este es el problema 546, pero es el 552 del libro digital. Acá son 3 metros, acá son 5 metros, aquí son 30 grados. Y a la señora la he dibujado como una pelota, por simplicidad. Entonces, si yo, bueno, ¿qué nos están pidiendo? Dice, calcula el tiempo de una revolución del columpio si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Ok, nos están pidiendo el periodo de rotación. Lo voy a colocar aquí rapidito. Nosotros sabíamos que la velocidad era 2πr, lo vimos en los ejercicios del capítulo 3 sobre el tiempo, pero ese tiempo es un tiempo bien especial, entonces es el tiempo que se tarda el objeto en completar un giro, entonces le llamamos el periodo, y el periodo entonces es igual a 2πr sobre la velocidad de este objeto en movimiento circular. Resulta que esta velocidad, perdón, que esa velocidad está relacionada con la aceleración radial del objeto mediante esta ecuación. De manera que
La velocidad es la raíz cuadrada de la aceleración radial por el radio. Entonces, si yo encuentro la aceleración radial, encuentro la velocidad. Y si encuentro la velocidad, puedo encontrar el periodo que me están pidiendo. ¿Y cómo encuentro la aceleración radial? Bueno, aplicando las leyes de Newton para este problema. Entonces nos vamos a ir por ahí. Lo primero que vamos a notar es... No, perdón. Que el radio, esto va a ser mi R, el radio de este movimiento sería los 3 metros que mide el brazo horizontal más ese pequeño pedazo de ahí que se forma por el ángulo sería 5 metros multiplicado por el seno de 30, de manera que el radio de este movimiento, si no me equivoco, el seno de 30 es 1/2. Sí, es 1/2. Entonces esto sería 3 más 2.5, sería 5.5 metros. Ese sería el radio para este movimiento. Y ahora sí, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso de la señora. Y tenemos la tensión del cable. Que, aunque no me lo crean, está a los mismos 30 grados. Está a 30 grados. Entonces, ya con esto, se puede observar también que disculpen, se puede observar también que la aceleración radial apunta hacia la izquierda, entonces va a ser negativa. Entonces, a partir de este diagrama de cuerpo libre, voy a plantear las leyes de Newton. Voy a decir entonces, la suma de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración radial. De un solo coloco el negativo. Y la fuerza que yo tengo en X es la componente horizontal de la tensión, que sería negativa porque apunta hacia la izquierda, tensión por el seno del ángulo, igual a la masa por la aceleración radial. De nuevo, yo no conozco cuánto vale la tensión, de manera que al hacer la suma de las fuerzas en Y igual a 0, yo voy a obtener entonces que la tensión por el coseno del ángulo menos el peso es igual a 0. Y de aquí obtengo yo mi expresión para la tensión. De manera que la tensión será otra vez masa por gravedad sobre el coseno del ángulo. De nuevo, esto lo voy a sustituir aquí arriba.
Si se fijan, los negativos pueden desaparecer. Eso lo voy a sustituir ahí. Entonces, ahora tendría yo mg coseno del ángulo por el seno del ángulo igual a la masa por la aceleración radial. Esto es masa por gravedad por la tangente del ángulo. Y de aquí se observa que las masas se cancelan. Y nuevamente obtenemos que si yo aquí despejara para el ángulo, obtendríamos que el ángulo no depende de quién se siente en la silla, sino de qué tan rápido vaya girando y del radio de este juego. Entonces, pero bueno, aquí yo no estoy buscando el ángulo, sino que estoy buscando la aceleración. Estoy buscando la aceleración radial. A ver, sí, estoy buscando la aceleración radial, ¿verdad? Perdón, la velocidad, la velocidad. Entonces, la aceleración radial es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esto debe ser igual a g tangente de θ. De manera que la velocidad será la raíz de rg tangente de θ. El radio era 5.5 por 9.8 por la tangente de 30 grados. Esto nos da una velocidad de 5.5758 metros sobre segundo. Y ya con esta velocidad yo puedo encontrar el periodo. Dado que el periodo estaba dado por 2πr sobre la velocidad. Sería 2pi por 5.5 dividido 5.58. A ver, esto sería entonces esto nos daría 6.19, vamos a ver, 6.2 segundos. Entonces así obtendríamos nosotros este periodo o este tiempo en el que completa una revolución este columpio. Ok, y aquí entonces pregunta el inciso B, ¿el ángulo depende del peso del pasajero? Si ya usted tiene una rapidez dada, la respuesta sería no, no depende de la masa del pasajero. Así como en la curva peraltada no dependía de la masa del automóvil que le está tomando. Simplemente depende de lo que sí depende es de la velocidad con la que entra. O en este caso con la velocidad que le da el juego. Y obviamente del radio. Obviamente sí, del radio. Ok, bien, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Esto es lo que tendrían que saber para la prueba de mañana.
Vamos a ver. Sí, bueno, ahorita solo usé 9.8 por las carreras. Yo suelo trabajar con 9.81. eh, pero he notado que los compañeros también solo trabajan con 9.8. Son libres. Yo les voy a tomar cualquiera de las dos buenas, no se preocupen. Queda grabado aquí en video, así que si se me olvida, ustedes pueden recordármelo. No, redondear a 10 no, eso ya es mucho. Bien, vamos a dejar esto por aquí entonces hoy. Mañana vamos a terminar la grabación para que ya se vaya generando el enlace y la podamos subir.